Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le azotaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te ruego en esta hora, Señor amado, por mi vida, Dios de la gloria, el cual he dispuesto en mi corazón, Señor amado, de servirte, Dios de la gloria, de entregar de tu palabra, Señor amado. Mas sé que tu palabra nunca volverá vacía, Señor amado, que tu palabra es más cortante que espada de 3 filos, Señor, de 2 filos. Dios de la gloria, prepara la tierra en esta hora, Señor Jesucristo, para sembrar tu palabra, Señor. Y usted dé el crecimiento, Señor. A través de esta palabra usted fortalezca, llene, Señor, esas lámparas, Dios de la gloria. Restaura, fortalece, Señor Jesucristo, porque tu palabra es la que nos alimenta, la que nos restaura. Señor, unge mis labios, mi corazón, Señor amado, porque esta palabra es primeramente para mi vida, Señor. Unge mis labios, Señor. Y Padre eterno, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón habla de Pedro y Juan ante el concilio, que es el título. Pero por título le coloqué, dice, ¿cómo debemos servir al Señor? El versículo clave es el versículo 13, dice: estando viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Sabemos que Juan, Pedro, estaban bajo la dirección del maestro. Maestro era Jesús, amén, el cual él les enseñaba. Nosotros estamos bajo la dirección de nuestro Padre. Él nos ha recogido, Él nos ha rescatado donde nada valíamos, mis hermanos. Y ya no somos hijos del mundo, somos hijos del Padre, del Creador. Cada uno de nosotros somos creador, somos escogidos por Él. Amén. Bajo la dirección del Maestro. Si alguien me pudiera buscar en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 34. Si lo puede leer, mi hermano. (13:34), que vamos a ir conociendo cómo. Mi hermana, léalo. Como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Amén. Este es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa. Dice la palabra del Señor: el que no dejare padre o madre, hijo, por la causa de Dios, no es digno de seguirme. Sabemos que muchos estamos quizás con nuestra familia a nuestro alrededor, pero sí hemos conocido en nuestro corazón, mis hermanos, y hemos aprendido que por la causa de Dios solamente nos queda orar por el prójimo. Y dice la palabra del Señor que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, debemos amar también al que no es familia,
a aquel que está perdido, sin conocer a Cristo. Y así como su palabra dice que su palabra debe ser predicada hasta los confines de la tierra, y ahí vendrá el fin, y ahí vendrá nuestra venida, nuestro arrebatamiento. Dice, el hombre yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. La iglesia se compone por cuerpo de Dorcas, coristas, predicadores, coordinadores. Nosotros que somos adoradores, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, cantamos alabanzas entonadas para Él. Somos un coro que dirigimos la alabanza, que tocamos para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y como decía en una predicación antes, Dios nos hizo adoradores. Así, Dios tiene también querubines y ángeles que le alaban, que quizás no le vemos, pero sabemos que su palabra lo dice. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Llegamos a la casa del Señor, llegamos, nos despojamos de nuestros cansancios, de nuestros pecados, de todos aquellos que nos atacan, que quizás muchas veces ustedes se sienten atados. No siento la presencia del Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Despojarnos, orar ante la presencia del Señor, despojarnos de toda pesadez, de toda atadura, de todas hazañas del enemigo, de saetas que muchas veces son en nuestras vidas y no las vemos. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién? A los escogidos, que somos nosotros. Entonces, mis hermanos, lo que la palabra nos quiere enseñar, que seamos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas, gime con dichos indecibles. Muchas veces no quiere orar, no queremos cantar, tenemos cansados los brazos, nos levantamos, pero de repente, no sé si a usted le ha pasado, que usted levanta los brazos y siente un peso. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo no tengo fuerzas. A mí me ha pasado, mis hermanos. Pero ¿sabe lo que hay? Es una guerra espiritual. Y esa guerra está arriba. El Señor quiere bajar la bendición. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, santo es tu nombre, la presencia de Dios viene, mis hermanos, porque el aleluya y el santo a su nombre sale del corazón, mis hermanos. Yo no digo santo porque se me ocurre, yo digo santo porque Él es santo, porque Él es Rey de Reyes, porque Él es Señor de señores, mis hermanos. ¿Qué somos, hermanos? Adoradores, adoradores. Mi alma te alaba, Señor. Santo es tu nombre, mi Jesús. Qué hermoso es servirle, mis hermanos, al Señor. Qué hermoso. Estamos en un camino muy largo, que quizás lo vemos largo, mis hermanos, pero como siempre decimos que no sabemos el día ni la hora, ni los ángeles saben el día y la hora que Él viene por nosotros. ¿Y cuál es nuestro destino? Alabar al Señor por una eternidad, del cual no va a haber lucha, no va a haber prueba, no va a haber dificultad ahí arriba en los cielos. ¿Cuánto anhelan esa presencia? ¿Cuánto anhelan estar allá? ¿Cuánto anhela? Si el caminar de cada uno de ustedes no es quedarse aquí en el infierno, no estando muchos años sirviendo al Señor y un día nos vamos a ir al infierno, no. Podemos haber estado 100 años, 60 años, 80 años, como dice la palabra del Señor, pero que nuestro caminar sea para ganar esa corona. Y como la palabra del Señor dice, que nadie robe tu corona. No en vano, mis hermanos, estamos aquí en un puesto. No en vano, hermano, usted ha llegado de muy lejos con su esposa. Así como usted dice, mi hermana, de que el Señor le ha librado y le ha despejado el camino, ángeles escuadran nuestro camino. El Padre, el Creador, va delante de nuestros pies, mis hermanos. Muchas veces el Señor nos ha librado y hemos visto con nuestros ojos cómo el Señor nos ha guardado, cómo nos ha librado. Estos días atrás en mi trabajo, mis hermanos, pues fui por un camino equivocado, pero el Señor iba conmigo, mis hermanos, me libró de un peligro muy grande. Pero ahí cuando uno está en la dificultad o en el momento de que el enemigo quiere atar,
ángeles acampan a mi alrededor. Yo salí de ese lugar, mis hermanos, con un temor muy grande, porque el diablo puede destrozar este cuerpo, puede hacer lo que quiere, pero mi alma le pertenece a mi Padre. Pero también sabemos que no debemos buscar el camino equivocado. Tenemos uso de raciocinio, mis hermanos. Sabemos tomar decisiones buenas y malas. Y muchas decisiones las debemos tomar siempre en el Señor. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Si yo muevo mis pies y camino, debo hacerlo como para el Señor. Muchas veces somos serviciales, mis hermanos, con nuestro prójimo. Quizás podemos ser en contra de qué hacer a nuestras vidas, pero si yo apoyo a una persona, lo debo hacer como para el Señor. Aún a nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos, mis hermanos. Y cada uno su obra, y al portero mandó que le velase. Como decía, mis hermanos, la iglesia se compone de cada cuerpo, como decían los coristas, adoradores. Pero no solo los coristas, sino todos ustedes somos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en hablar con Él. En oración, cuando oramos, mis hermanos. ¿Cómo oramos, mis hermanos? En secreto, ¿cómo nos expresamos con nuestro Padre? Y aunque no le veamos, mis hermanos, Él está con nosotros. Él está aquí. Yo le he sentido desde el principio, mis hermanos, del culto, porque Él está aquí, mis hermanos. Y Él está aquí como un poderoso gigante. Oh, santo es su nombre, Señor Jesús. Alabamos su nombre porque Él es bueno, mis hermanos. Es tanta su misericordia, mis hermanos, para nosotros, que aún sin merecerla, pero Él nos ama, nos bendice. Como decía, mis hermanas le dan gracias a Dios porque nos concede la familia, porque nos concede los medios de poder cobijarnos bajo esta lluvia, el frío. Cuántas bondades el Señor da a nuestras vidas. Muchas veces podemos decir, nos falta esto otro, pero no decimos nunca gracias, Señor, por este pan. Gracias por darnos el trabajo. El trabajo es agotador, mis hermanos, muy agotador. Pero sabemos que dice la palabra del Señor que el que no trabaja no es digno de su salario. Y Él nos da a medida, porque quizás si nos dieran abundancia no estaríamos aquí. Nos desviaríamos de esto que es glorioso. Pero ¿cuántos valoran ser hijos de Dios? Que aunque todos los tesoros hubieran alrededor, pero somos mucho más que esos tesoros, porque dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros. Y si un alma vale más que todos los tesoros, todos los que estamos aquí valemos mucho más. Cuide, hermano, cuide lo que Dios le ha dado, porque es maravilloso. No cualquiera lo tiene, mis hermanos. La salvación no cualquiera la tiene. Quizás somos pocos, pero usted toda no se imagina, todo alrededor de este mundo, cuántas almas hay. ¿Cuántas almas? Quizás de este planeta, mis hermanos, una miseria son escogidos y todo lo demás se está perdiendo. Tenga Dios piedad y misericordia, mis hermanos, porque somos tan flojos, mis hermanos. Somos tan débiles. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para cuidar esta corona, mis hermanos, y que alabar su nombre sea nuestro placer, sea nuestro amor por la obra de Dios, porque Él es digno de ser alabado, no el hombre, ni el hermano, ni nada, ni el mejor cantor, ni el mejor corista, mis hermanos. Él es digno, Él es la gloria, para Él es la gloria. Amén, mis hermanos. Le invito a dar gloria a Dios 3 veces, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, mis hermanos. Gloria a Dios, santo es su nombre para siempre. Santo eres, Rey que vive, realizando la obra de todo corazón.
¿Cómo realizamos la obra de todo corazón? Lo encontramos en Colosenses 3:23, que alguien nos busque, por favor. Toda la gloria para usted, Jesús. Santo eres Dios, precioso, alabado sea su nombre, Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. El que lo encuentre lo puede leer, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Amén, mi hermano. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén, mis hermanos. Su palabra no miente, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra en Colosenses capítulo 3, 23? Todo hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón, como decían mis hermanos, no de labios ni de oídos, de corazón, mis hermanos. ¿Por qué a veces no sentimos la presencia del Señor? Porque cantamos por cantar. Oramos, arrodillamos y escuchamos al hermano que está orando y no ora. Si sabemos que esta alma, yo la tengo que cuidar. Oramos por el prójimo, sí, pero yo soy la que tengo que conversar con él, confesar mis pecados y reconocer mis pecados, dar gracias por todo, aún por la dificultad, aún por la pobreza, quizás muchas veces. Todo hacerlo de corazón, mis hermanos, como para el Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Padre, el Creador, el cual nosotros alabamos, el cual nosotros servimos, el cual, como decía, somos adoradores para Él, mis hermanos. Todo hacerlo como de corazón. Entran muchas cosas. Ofrenda con amor, porque es para nuestro Dios, para la obra del Señor. ¿Cuántas cosas las hacemos por amor, mis hermanos? Aún si usted entrega algo que me va a faltar, o no sé, me duele, como dicen muchas veces, no lo está haciendo de corazón. ¿Y a quién engaña? Al hombre, pero a Dios no puede engañar, mis hermanos. Esta carrera, mis hermanos, es muy, ¿cómo se dice? Muy delicada. Porque aunque podamos hacerlo con el pensamiento, Dios conoce cada corazón. Todas las obras son escritas en el libro de allá de los Hechos, dice la palabra del Señor. Todo que ha escrito, día, hora. ¿Y qué es lo que hicimos, mis hermanos? Dios nos ayude, porque este camino no es fácil. Porque estamos en un mundo lleno de maldad, llena de tentaciones. Pero como Dios nos ha dado uso de raciocinio, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, mis hermanos. Sabemos lo que es bueno y que es malo. Amén. Sabemos que al despertar en la mañana, como decía mi hermana, gracias, Señor, porque nos concede la vida. Porque usted al dormir, mis hermanos, no sabe si va a despertar en la mañana. Como dice muchas veces en las predicaciones o en su palabra, que si estuviera enojado con el esposo, arréglese antes de dormir. Porque no sabemos el día ni la hora que Dios viene por nuestras vidas. Y si el Señor ha de su voluntad parar el corazón, mis hermanos, aún siendo muy sanos, el Señor nos quita la vida. Y si no hacemos su voluntad, como explicamos en la clase de Dorca, no nos sirve de nada. Debemos siempre, hermanos, pedirle al Señor perdón y reconocer también, porque para que el Señor nos perdone van dos cosas: el arrepentimiento y el perdón. O sea, confesar mi pecado y arrepentirme de mi pecado, pero no entregando la oración porque el día de mañana voy a volver a pecar en el mismo pecado. No, mis hermanos, porque ahí no vale el arrepentimiento. Dios no nos perdona si nosotros tenemos un pecado regalón, porque hay pecados regalones que uno lo hace y lo vuelve a hacer, y como piensan que Jesús les perdona o que Jesús nos perdona, lo volvimos a hacer. Pero Dios también se cansa, mis hermanos.
y dice que somos instrumento en sus manos, y que Él también nos hace pasar como el oro en el crisol. Somos bendecidos, mis hermanos. Yo sé que somos bendecidos. No tenemos prueba, no hemos tenido cosas grandes que pasar, como pasó Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos. Nadie ha pasado lo que Él pasó, de pasar a esa cruz y llevar esa cruz y de soportar esos azotes, esas espinas en su sien, esos azotes que sacaban carne, mis hermanos. Han mostrado películas, pero hay que estar en el momento para haber visto cómo Jesús sufrió por nuestros pecados. Cómo sufrió por nuestros pecados, mis hermanos, porque Él llevó los pecados de cada uno de nosotros, y de los pecados que decía que si no tenemos arrepentimiento, mañana volvemos a pecar. Y Jesús llevó esos pecados, hasta los pecados que vamos a cometer más adelante. Debemos, ¿cómo se dice? Debemos pensar mucho como personas adultas, mis hermanos, de buscar esta carrera y de ser aptos delante de la presencia del Señor, de guardarnos, mis hermanos. ¿Cuánto nos cuesta guardarnos para Él? ¿Cuánto nos cuesta decir gloria a Dios en el trabajo, en algún momento, en el caminar? Cuando vamos en el vehículo, el trayecto al trabajo, mis hermanos, como decía nuestra hermana, han pasado accidentes en su trabajo, pero en muchos lugares estamos expuestos a muchas cosas, pero somos adoradores. Y al ser adoradores somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios hay ángeles que acampan alrededor de nuestras vidas. Hay ángeles que pelean nuestras batallas, mis hermanos. Y que no estamos solos, porque hay un rey, hay un alto sublime que está al lado de nuestras vidas. Pero Él está en luz, no en tinieblas. Cuando nos apartamos de Él, Él no está. Él se aleja de nosotros. No que nosotros nos alejemos de Él. Él se aleja de nuestras vidas. Entonces mucho cuidado, porque Dios dice ay. Tenga piedad y misericordia, Dios, de nuestras vidas, mis hermanos, que podamos caminar en luz. Y al ser luz, donde quiera que vayamos sea luz. Cuesta, mis hermanos, cuando estamos rodeados de personas incrédulas, cuando el diablo anda buscando cómo hacernos caer. Pero cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas, nada nos bota. ¿Cuánto han experimentado eso? ¿Cuánto han experimentado de que estando con Dios, aunque el diablo, aunque veamos la dificultad, aunque veamos las piedras que quiere ponernos el diablo, caen bajo nuestros pies? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas, le amamos, y al amarle tratamos de hacer su voluntad, tratamos de hacerle agradable delante de Él, porque yo quiero hacerle agradable delante de Él, porque yo quiero correr esta carrera, mis hermanos, y yo sé que ustedes también. Yo sé que ustedes no están aquí solamente por cumplirle al pastor, o porque faltamos, o porque no. Yo sé que ustedes están aquí para servirle y para alabarle, y al expresar la palabra del Señor, que cada día nos vaya enseñando y ayudándonos. Aunque en la casa nosotros tenemos la palabra, muchas veces no la leemos. Aun teniendo el tiempo, mis hermanos, no lo hacemos. Pero como dice esta palabra y este refrán, somos adoradores. Aunque esté pelando la cebolla, aunque esté haciendo la cama, adoradores. En vez de poner una novela, una película, un fútbol, ponga palabra, porque la palabra, cuando yo bajo palabra, yo la coloco en la casa, mi esposo sabe, porque es la que me alimenta. La alabanza solamente aviva el fuego, pero la palabra, mis hermanos, si yo no tengo tiempo para leerla, consejo, ponga esa tele que tiene en la casa, ponga predicaciones. ¿Por qué? Porque la palabra nunca vuelve vacía, porque la palabra siempre traspasa el corazón, y Dios conoce nuestras necesidades.
Muchas veces pudimos escuchar una palabra, una y todas estas veces, pero siempre va a dejar una enseñanza, y se lo digo porque así, porque a mi vida me ha pasado. Siempre la palabra de Dios me da un alimento, una necesidad. Me alimenta mi vida espiritual, mis hermanos. Porque nosotros no hablamos bonito por hablar. Es porque Dios usa nuestros labios, nuestra vida, por misericordia, mis hermanos. Amén. Todo entonces, mis hermanos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre. ¿Qué enseñanza? Hacerlo para Dios, no para el hombre, ¿cierto, mis hermanos? Gracias, Señor, por su palabra, mis hermanos. Motivados por el amor de Cristo. Alguien que busque segunda de, no sé si es Corintios 5:14 o Colosenses, Corintios 5:14. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El nombre de Dios sea alabado, mis hermanos. Que no calle la congregación, porque Dios está aquí, mis hermanos. Quien lo encontrare lo puede leer, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morirán. Todos murieron. Amén, mis hermanos. Segunda de Corintios 5, motivados por el amor de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 5:14. Este versículo habla, gloria a Dios, porque el amor de Cristo no constriñe. No constriñe, constriñe. Amén. ¿Qué es la palabra constriñe? Mi pastor, ¿usted me podría ayudar? ¿Es no contender? Amén. Porque el amor de Cristo no constriñe. Amén. Nos constriñe. Nos constriñe. Todos, como decía nuestro pastor, pensamos en una misma cosa. Entonces ninguno de ustedes está aquí excepto a lo que todos estamos. ¿Cómo digo? Todos estamos en adorador. Todos estamos en una comunión. Cuando estamos en una comunión, mis hermanos, ¿qué baja? ¿Qué sentimos? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos adentro? El Espíritu de Dios. Y cuando estamos todos en una sola comunión, ¿qué se manifiesta? ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Sentimos la gloria de Dios. Cuando hay uno que no está, porque somos un cuerpo, y un cuerpo tiene cabeza, manos, pies, todo. Cuando un miembro de nuestro cuerpo está flaqueando, no sentimos la presencia de Dios. Vemos los cultos pesados. Decimos, el enemigo está. Pero cuando estamos en una sola comunión, ¿qué desciende? Bendición, presencia de Dios, alimento espiritual. Nuestra lámpara, nuestra copa está rebosando. Entonces, si yo veo a mi hermano que está sintiendo la presencia de Dios y yo no la siento, cierre los ojos. Entréguese al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que todos queremos sentir la presencia del Señor. Todos queremos llenarnos y irnos a nuestro hogar llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas han experimentado, mis hermanos, que estando en un culto glorioso se van hablando en lenguas para su casa? Y gloria a Dios, y siente y llora, y digo, ¿por qué lloro tanto? Porque es la presencia del Señor, y eso es lo que tenemos que buscar, la presencia del Señor. Somos adoradores, y al ser adoradores, Dios hace todo lo demás. Disponiendo el corazón, Dios hace todo lo demás, mis hermanos. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Puedo estar en mucha dificultad, puedo tener cansancio, pero si yo quiero sentir la presencia, busco y cierro mis ojos y alabo al Señor. ¿Y qué viene? La recompensa. Todo en una comunión. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad.
¿Usted es un adorador? Amén, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia del Señor. Qué glorioso experimentar, hermano. A mí me encanta sentir la presencia del Señor. Yo sé que ustedes también. Es maravilloso sentir esa llenura que Dios te está tocando y lloras y caen tus lágrimas y sabes que tu Padre está contigo. Pero si Dios es conmigo, mis hermanos, es porque yo he dispuesto en mi corazón de servirle. Aprendamos a ser adoradores. Si cambiáramos el chip, mis hermanos, estos cultos serían gloriosos. Estos cultos serían gloriosos, caería fuego del cielo, mis hermanos. Si Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande, lleno. Cuántas bendiciones tienen para cada uno de ustedes. Búsquenla. Busquen esa bendición, mis hermanos. No se vayan a su casa como han llegado, mis hermanos. Busquen en su corazón. Alaben al Rey que vive. Pongan palabra a Dios en sus labios. Y quizás no habla bonito, pero cuando yo digo Dios te amo, ese te amo sale de aquí. Gloria al Rey que vive, mis hermanos. Qué maravilloso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Qué maravilloso es servirle. No en vano ha llegado usted a esta casa, mis hermanos. Quizás con dificultades. Quizás el enemigo quiso poner piedra en su camino, pero ha llegado a la mejor lugar, a este hogar humilde. Pero Dios te ama, y porque te ama estás aquí. Estos pequeños, Dios les ama. Aún desde pequeño el Señor sea con ellos. Dios ama al humilde, al altivo lo mira de lejos, mis hermanos. Dios le ama, mis hermanos. Gloria al Rey que vive, aleluya. Santo es tu nombre para siempre, Señor. Qué maravilloso es su presencia. Oh, aleluya, santo es tu nombre para siempre, Jesús. Oh, aleluya. Pensando esto, que si uno murió por todo, su palabra dice que Él murió por todo, no por uno, por todo, aleluya. Santo es su nombre para siempre. Santo, santo es el Rey que vive, mis hermanos. Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad y la libertad de estar aquí. Que aunque quizás has pensado quedarte en el hogar, quizás has pensado ir a trabajar y voy a perder dinero, pero ¿cuánto más estás ganando aquí con el Rey? ¿Cuánto más? No se compara, mis hermanos, lo que tú has perdido en tu trabajo con lo que tú estás ganando allá arriba en los cielos. Gloria al Rey, gloria a Dios, mis hermanos. Sabemos que el trabajo es necesario, pero nosotros vivimos por fe. Por fe, mis hermanos, porque su palabra dice que no dejará ni nos desamparará. Aunque tuviéramos un pedazo de pan y el agua, gracias, Padre. Yo le agradezco a Dios. Gracias, porque todo lo que tengo es de Él. Todo es prestado, mis hermanos. Yo decía con mi esposo que somos a veces necios, porque todo lo que hemos logrado ha sido porque Él nos ha dado y nos ha prestado a nuestras comodidades. Pero yo le doy gracias porque sé que cada uno de ustedes con su esfuerzo, pero el Señor ha sido con cada uno de ustedes. No les dejará ni les desamparará estando bajo su cobertura. No te alejes de Él, no le dejes. Porque tú le dejas, Él se va. Pero se va cuando tú haces cosas necias y te apartas de Él. Porque Él siempre está ahí. Siempre está ahí, puesto oído, esperando tu oración, esperando tu clamor, tu gratitud. Tu gratitud. Que todo viene de su mano, mis hermanos. ¿Y quién nos pide Él? Ser adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad. No nos pide nada más. No nos pide todo lo que tú ganas.
Él pide el 10% y todo lo demás es tuyo. Gracias. ¿Cómo no darle gracias si no ha dado unos hijos sanos? ¿Cómo no darle gracias si tenemos nuestros pies buenos, mis hermanos, para llegar a su casa y levantar manos santas delante de su presencia? ¿Cómo no darle gracias si hay personas que no tienen brazos, mis hermanos, ni pies? No pueden levantar sus brazos, pero ¿cuánto desearían tener esas manos? ¿Cuánto le desearían tener esos pies para valerse solos, mis hermanos? ¿Cuántas personas están postradas en sus casas, en los hospitales? Y nosotros solamente Dios nos pide adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Nada más te pide el Señor. Te ha dado de regalo una salvación, y esa salvación tienes que cuidarla, guardarla. Y esas vestiduras que cuando tú llegaste a Tropojo, lleno de pecado, lleno de inmundicia, el Señor te amó, te abrazó con amor, aunque no le viste, pero Dios estaba cuando te llamó la primera vez y puso vestiduras blancas, resplandecientes. Y esas vestiduras son las que tienes que cuidar. ¿Cómo las cuidas? Haciendo su voluntad. ¿Y cómo haces su voluntad? Aprendiendo de acá. De la palabra del Señor, es la que nos enseña a cómo ser buenos padres, a cómo ser buenas esposas. Hoy es culto de Dorca. Cuando yo necesito un consejo, busco la palabra del Señor. Muchas Biblias tienen concordancia y dicen cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas madres. También habla de cómo ser buenos padres, buenos esposos, cómo ser hijos de Dios. También nos enseña, mis hermanos. Lo que usted quiera saber, la palabra nos enseña. Si esta palabra no existiera, mis hermanos, ahí diga, no, ¿cómo voy a ser hija de Dios? Pero esta palabra existe. Y al existir, ella me enseña cómo caminar. Tenemos dificultades, como decía. Aún en la lucha y en la prueba debemos dar gracias. Gracias por todo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Un día vamos a morir, mis hermanos, pero anhelando de irnos con Él, a reinar con Él, mis hermanos. Santo sea su nombre para siempre, mi Jesús. Motivados por el amor de Cristo, como comentamos. El primer punto decía, bajo la dirección del Maestro. Segundo, realizando la obra de todo corazón. Tercero, que hablábamos recién, motivados por el amor de Cristo. E iremos al punto 4, dice, anunciando todo el designio de Dios. Si alguien lo buscara en Hechos 20:27, por favor. Hechos 20:27. Encontrándolo, lo puede leer mi hermana o mi hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia clama, mis hermanos. Santo es su nombre para siempre, mi Jesús. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 20:27, amén. Gloria a Dios. Aquí habla que anunciando todo el designio de Dios. Amén. 4:27. 20:27, amén. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como hablaba recién, esto quiere decir la palabra de Dios, que es el consejo de Dios para nuestras vidas. Eso quiere decir este versículo, que todo consejo que viene del Padre, sin cambiar la letra ni nada, es todo a beneficio de sus hijos. Es beneficio a cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos beneficios tenemos? Muchos. No podemos decir
malagradecidos con Dios porque Él nos da todo. Todo como para vivir, como para andar, como para dormir. Porque cuando oramos en la noche debemos decir: Señor, muéstranos sueños, que tú gobiernas nuestros sueños. Porque el enemigo anda en la oscuridad, mis hermanos. Y Él está aquí en todo lugar en el mundo, anda rodeando. Pero cuando nosotros pedimos: Señor, muéstranos sueños, tú gobiernas nuestros sueños, nuestro espíritu vela en la noche, mis hermanos. Hemos experimentado muchas cosas, guerras espirituales. Amén. Pero somos victoriosos. Que el Señor sea con nuestras vidas y con cada uno de ustedes. La fe, como hablábamos en clase de Dorca, la fe puede mucho, mis hermanos. Aunque usted esté viendo que va a ser derrotado, pero la fe que Dios está con usted, sale victorioso. Dios no le va a hacer pasar más prueba de la que uno puede soportar. Él sabe hasta cuándo nos puede probar. Él sabe hasta cuándo nos puede probar. Pero cuando viene la prueba, viene la bendición. Y eso lo sabemos. Pero Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Somos adoradores, mis hermanos. Amén. 5. Teniendo las cualidades bíblicas. Alguien lo puede buscar en segunda de Tito. Tenemos Timoteo. Segunda de Tito es uno solo. Timoteo. Dios me ayude. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Si lo puede encontrar, lo lee nomás, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Santo es su nombre. Amén, mi hermana. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Bendito es su nombre, santo es su nombre, mis hermanos. Dice: porque el siervo del Señor, gloria a Dios, santo es su nombre, mi Jesús, es teniendo las cualidades bíblicas. ¿Cuáles son las cualidades bíblicas? Aprendiéndome la palabra del Señor. ¿Y cómo me la aprendo? Leyendo. Entonces, si viene el enemigo a pelear con nosotros, nosotros ya estamos armados con toda armadura espiritual. ¿Cuál es la armadura espiritual? Ceñidos vuestros lomos, el apresto del evangelio, la espada, que es la palabra del Señor, el escudo de la fe. Como explicaba nuestra hermana anterior, la armadura de Dios siempre debemos pedirla, mis hermanos, y conservarla. Y cuando quizá esté dañada, que el Señor la restaure, que la fortalezca. ¿Y cómo se fortalece? Con la palabra. Porque la palabra es la que me alimenta, la palabra es la que yo voy a atacar al enemigo. Porque el enemigo o muchas personas vienen con otro evangelio. Pueden venir a predicarnos quizás aquí otro evangelio. Pero usted que va a estar ahí escuchando, no es así. Como yo siempre he dicho, cuando se dice algo hay que rescatar lo bueno. Lo malo hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque tenemos uso de raciocinio y al leer la palabra de Dios es la que yo tengo conocimiento de ella. Entonces dice la palabra del Señor que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Él, Él lo dará. Entonces, si yo necesito sabiduría, entendimiento, tengo que tener para aprender de la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces, todo es pedir a Dios. Todo lo que tú necesitas es pedir a Dios conocimiento, sabiduría, entendimiento. Amén. Entonces dice su palabra que decía en segunda de Timoteo 2, 26 al 24. No, 24 al 26. Amén. 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
Nuestro siervo, en este caso aquí terrenal en la iglesia, nuestro pastor. Nuestro pastor nos enseña siempre a cómo ser buena esposa, a cómo ser hijos de Dios. Él está por cabeza acá. La doctrina que Él ha puesto nos enseña. Entonces nosotros debemos obedecer, porque Él está por cabeza de nosotros. Aunque siempre orando, mis hermanos, que Dios sea aumentando la sabiduría en el pastor, el conocimiento, que dé fuerzas cada día para que nos enseñe. Porque todos somos hombres, mis hermanos, podemos de repente flaquear o por decir una palabra equivocada, pero todos tenemos la boca para hablar igual. Amén. El Señor nos ha hablado como cuando Él estuvo acá en la tierra, a predicar. Él dejó un mandato muy hermoso cuando yo leía delante la palabra del Señor, cuando Juan el Bautista predicaba y Jesús fue a las aguas y Él estaba bautizando en ese momento. Jesús fue a las aguas, se bautizó, mis hermanos. Qué maravilloso. Hermanos, cuando nosotros experimentamos aquí las palabras, nos metemos, es maravilloso aprender, mis hermanos, es lindo porque te enseña. ¿Y eso qué te enseña? Te enseña a ser hija de Dios, a cómo caminar. Y como Jesús fue a las aguas, dice que nosotros cuando somos llamados debemos bautizarnos por las aguas. ¿Para qué? Para que venga después el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es maravilloso, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Es cuando hablamos de la palabra de Dios, quizás con muchas personas, y nos ponemos a hablar de las cosas de Dios, pero cuando de repente vienen a cambiarte la idea, a decirte otro evangelio, contender, eso es contencioso, que cuando uno va como un alegato, creo que es así. Cuando es un alegato, y Dios no es para eso, mis hermanos. Dios es ubicado, es prudente, es derecho. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sino amable para con todos. Qué maravilloso esto, mis hermanos. Cuando de repente somos levantados, mis hermanos, dice la palabra del Señor que debemos ser amables. Amables. Al hablarle a nuestros propios hijos. Lo digo por mí misma, mi hermano. Yo tengo un carácter muy así mandón, pero el Señor me está hablando aquí. Gloria a Dios. Y me dice ser amable para con todos, con mi esposo, con mis amigos, mis adversarios. Amable para con todos. Todo quiere decir todos. No dice con él o con mamá, con papá, con todos. Amable. Qué linda esa palabra, amable, mis hermanos. Es lindo porque en un matrimonio existe el amor. Lo digo por mi matrimonio, existe el amor. Y yo con mi esposo nos amamos y nos hablamos lindo. Pero cuando estamos peleados, nos hablamos Jaime y Bet. No hay amor, hermosa, precioso, lindo. Amén. Debemos ser amables, porque si somos amables, nos va a ir bien. Nos va a ir bien en todo si somos amables. Y todo lo debemos hacer como para el Señor. La palabra de Dios nos está hablando, mis hermanos. Todo hacerlo como para el Señor. Independiente que estemos cansados o que estemos aquí o acá, hacerlo todo como para el Señor. Sino amable para con todos, aptos para enseñar. El culto de Dorca es para enseñar. Las clases bíblicas son para enseñar. La palabra del Señor es para enseñar. Gloria a Dios. Sufrido. Sufrido es una palabra que Jesús sufrió y nosotros sufrimos por su causa. No como Jesús sufrió, pero sufrimos, mis hermanos, muchas veces por causa del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sufridos. Quiero ser mejor para el Señor. Quiero orar más.
quiero cantarle más hermoso, quiero hacer lo mejor para el Señor, pero cuesta. Yo quiero levantarme a las 6 de la mañana a orar, cuesta, sufrido de las pestañas y querer seguir en las sábanas durmiendo. He sufrido, yo digo que he sufrido, mis hermanos, porque el Señor nos pide que oremos en todo tiempo. Donde quiera que vayamos, el Señor nos pide minutitos, independiente que no sea de rodillas, pero en el auto, cuando vamos caminando, en el trabajo, oramos al Señor, todos. Que el Señor nos ayude. Ayunamos todos, mis hermanos. Ayúdenos el Señor. Leemos su palabra habitualmente. Ayúdenos el Señor. Esta carrera es sufrida, pero sabemos lo que nos espera, aunque suframos mucho por causa del Señor, cosa que no dice que después del arrebatamiento, ahí sí que va a haber sufrimiento. Así que mejor póngase a cuenta al Señor para irse en la primera avenida. Amén. Sufrido, me estoy alargando, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. La palabra nos enseña, mis hermanos. Podemos estar horas aquí aprendiendo de la palabra y va a ser alimento para cada uno de ustedes. Amén. Y para mi vida. Santo es su nombre. Teniendo cualidades bíblicas, sin miedo ni temor. En Hechos capítulo 4, versículo 13, si alguien lo encontrara. Aquí mismo dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Qué lindo eso cuando te dicen que eres hija de Dios. Qué lindo cuando tú vas caminando y dices, tú eres hija de Dios, tú eres evangélica. Qué lindo, porque es penoso cuando tú estás y una persona le dice a la otra persona que está al lado tuyo y te dice, tú eres hija de Dios, y a ti no te dijeron. Que es penoso. Se siente mal uno, mis hermanos, porque aún uno queriendo hacer bien las cosas de Dios, somos negligentes, somos necios, porque aún sabiendo que somos hijos de Dios, debemos ser hijas de Dios en todas partes, hijos y hijas de Dios, sin miedo ni temor. O sea, estando en este mundo, no debemos tener temor ni miedo, porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, como decía, Él es con nosotros, mis hermanos. Somos adoradores y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Dice el último punto y terminamos: siempre prontos y dispuestos. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 4:2, si alguien lo encontrare. Y terminamos, mis hermanos. Segunda de Timoteo 4:2. Gloria a Dios. Santo es su nombre para siempre, mis hermanos. Amén, mi hermana. Dios le bendiga. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Su palabra dice que prediques la palabra de Dios. Su palabra en un Apocalipsis dice: si alguien añadiere o quitare, sea maldito. Entonces, predicadores, prediquen la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía y es alimento para uno y para la congregación. ¿Y cómo debemos predicar? Aprendiendo de la palabra del Señor. Si yo busco de la palabra del Señor, esa palabra que yo leí, que yo estudié, que yo busqué, es la que a mí me enseña, la que sale de mis labios, la que me enseña a mí cómo ser buena esposa, hija para Él. Gloria al Señor para siempre. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, predicando la palabra de que el tiempo está cerca. Que el tiempo está cerca, mis hermanos, que debemos correr esta carrera haciendo su voluntad, cuidándonos, guardándonos en santidad para Él, siendo adoradores. Que todos los cultos en adelante que lleguemos seamos adoradores. Van a ver el cambio, mis hermanos.
y aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque en el amor de Dios viene todo. ¿Ustedes han leído los frutos del Espíritu? Están todos detallados los frutos del Espíritu, pero el mayor de los frutos es el amor. Y el amor por la obra, el amor por Dios, el amor para Él. Dice que prediquen la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye la palabra, redarguye, penetra, reprende. Gloria al Señor, exhorta. Gloria al Señor con toda paciencia y doctrina. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por esto. Cuando un profeta habla, dice que exhorta, habla, alimenta y te dice lo que tienes que hacer. Y su palabra también redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Dios nos tiene mucha paciencia, mis hermanos. Sí, tiene mucha paciencia el Señor para nosotros, porque aún sin merecerla el Señor está ahí con nosotros, nos da fuerza. Oh, levanta alas como las águilas, y yo lo sé. Podemos llegar muy mal, pero el Señor ya nos ha bendecido con este culto que seguiremos teniendo. Y cuando entonemos las otras alabanzas que vamos a entonar, en adoración, porque la palabra ya habló. Le doy gracias por esta palabra al Señor, porque ha hablado mi vida, porque aprendo a través de ella que soy un adorador, que yo alabo al Señor. Adorar es entregarle todo a Él. Es como que estuvieras tú y Él. No mira a los demás, tú y Él. Adórale, exáltale, alábale como si fuera el último día de tu vida. Gracias, mi hermana, por la oportunidad que me ha concedido de entregar su palabra. Entonces somos adoradores, mis hermanos. Gracias, mi hermana, y le pongo en pie para que oremos y dándole gracias por la oportunidad, mis hermanos. Gracias, Señor, en esta hora te doy, Jesús amado, por tu palabra, Señor amado, el cual has hablado en mi vida. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor, que por amor...